Siempre lo consultamos los lunes cuando iniciamos la semana. Hoy para hablar de lo que se conoce como una enfermedad silenciosa, fibromialgia, una patología que trae muchísimas dificultades, dolor crónico, muchísima fatiga, incluso también, bueno, una hasta imposibilidad o gran dificultad para poder conciliar el sueño. Y también, si hablamos de dificultades, de encontrar un tratamiento efectivo para esto. Pero vamos a hablar justamente con el especialista, ¿no? Está con nosotros el doctor Sanfilippo, a quien le agradecemos este contacto. Bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Un gusto Bien, verlas. ¿Cómo bien. están? Buen Muchas arranque de gracias. semana para usted. Bueno, Igualmente. ¿qué nos puede explicar sobre la fibromialgia, sobre el diagnóstico que se realiza de esto que es bastante reciente, ¿no? Antes mucha gente presentaba estos síntomas y no había un diagnóstico certero. En realidad, bueno, la fibromialgia justamente fue reconocida como tal hace pocos años, incluida en el DSM, es decir, en el registro de enfermedades, hace muy poco tiempo y reconocida como tal, con lo cual antes no se consideraba como una enfermedad discapacitante y actualmente sí. Es verdad que el nombre de fibromialgia surge hace algunos años, pero muchísimo tiempo antes esta misma enfermedad era reconocida con otro tipo de nombre, por ejemplo, fibromiositis o tetania larvada o déficit de magnesio o astenia generalizada o déficit de astenia completa, digamos, cansancio crónico. Tenía muchos nombres, incluso el de neurastenia, ¿se acuerdan? Que cuando una mujer, porque esta enfermedad es muy frecuente en las mujeres, casi un 27% de las mujeres padecen la enfermedad contra un 3% que lo padecen los hombres. Claro. O sea que es mucho más frecuente en las mujeres. Cuando tenían este tipo de sintomatología se lo trataba de neurasténicas. Esto es un mote que se le daba en forma despectiva a las mujeres que presentaban este tipo de síntomas. Y como ustedes bien dijeron al comienzo, se caracteriza fundamentalmente por dolor. Un dolor es un dolor errático, músculo-esquelético, que cambia de lugar permanentemente, que muchas veces es invalidante porque es muy intenso. Y que puede localizarse fundamentalmente en las articulaciones, hombros, rodillas, caderas, en toda la región lumbar, en la región cervical, en las piernas, y que al examen encontramos ciertos puntos dolorosos en ambos lados de los hemicuerpos. Pero además del dolor, como dije, muy invalidante y muy doloroso, se acompaña también de un cansancio extremo, un cansancio incluso a las pequeñas acciones, a los pequeños esfuerzos, con lo cual el paciente por lo general se encuentra cansado y si hace alguna actividad, el cansancio suele aumentar muchísimo más. Y por otro lado se acompaña de otros dos sintomatologías importantes para hacer, digamos, el cuarteto de los síntomas más importantes, trastornos del sueño, tanto para conciliar como para mantener o el despertar temprano, y por supuesto también trastornos del ánimo, de la conducta, manifestados especialmente por una sensación de angustia permanente, por distimia, por trastornos depresivos, por ansiedad y por irritabilidad. Doctor. Esos serían los cuatro síntomas principales. Sin embargo, hay muchos más síntomas que suelen acompañar a la fibromialgia, como el síndrome de Raynaud, trastornos urinarios, el síndrome de colon irritable, es decir, muchas más patologías que acompañan a esta enfermedad. Doctor, usted nos decía recién en la presentación de este tema que es una enfermedad, bueno, bastante nueva, que todavía permanece en estudio. ¿Se ha logrado conocer cuál es la causa que desencadena toda esta serie de síntomas que, como usted nos estaba relatando, ¿no? Es prácticamente imposible convivir con eso y asociarlo, digamos, a un posible bienestar de la persona, ¿no? Porque es realmente hasta... Bueno, esto que decía es invalidante. Validante, ¿no? Sí. Tal cual. Exactamente, afecta muchísimo la calidad de vida. Y la cuestión psicológica, ¿no? También. La cuestión psicológica, emocional. por supuesto, emocional. muy, muy importante. Pero tiene una contraindicación, digamos, tiene algo que va en contra de esto. Es una enfermedad
que muchísima gente no cree que exista, incluso muchos médicos piensan que no existe esta enfermedad y que simplemente es un problema o psicológico o un problema de simulación. Lo cierto es que esta enfermedad existe, es una enfermedad que de diagnóstico puramente clínico. Claro. No hay estudios que corroboren la enfermedad, sí se hacen estudios para descartar otras patologías, pero esto requiere mucho de la experiencia del médico. Miren chicas, normalmente para que se llegue al diagnóstico de fibromialgia, por lo menos el paciente ha pasado ya por 5 o 6 médicos previamente. Claro. Y recién al quinto, sexto médico se hace el diagnóstico de fibromialgia. Es también una cuestión de fe, porque muchísimos médicos no creen, porque la familia no cree, porque ven al paciente que se encuentra bien desde el punto de vista del semblante, pero no están dentro del cuerpo de él y no saben lo que sufre ese paciente. Entonces, hay muchos métodos y hay métodos científicos, métodos que ya están estandarizados para saber cuando una enfermedad existe, cuando una enfermedad no existe, cuando el paciente simula y cuando el paciente nos dice la verdad. Esto se sabe muchísimamente, digo, por estos métodos, pero además se sabe por la experiencia. Yo vengo de ver estas enfermedades durante muchísimos años. En una época lo habíamos estudiado mucho en el Hospital de Clínica con el gran semiólogo, el gran clínico Osvaldo Fustinoni, donde comenzamos a medir el magnesio dentro de la célula, el magnesio dentro del eritrocito, que es la mejor forma de medirlo, y llegamos también a la conclusión de que había una disminución del magnesio dentro del eritrocito, para explicar esto que en ese momento se le llamaba tetania larvada. Pero con respecto al diagnóstico, te diría, el diagnóstico es puramente clínico, depende de la habilidad del médico, depende de lo que crea el médico y depende de que el médico se saque ese karma que tiene de no creer en las cosas que no tienen un examen clínico, un examen complementario que diga que sí. Claro. Es decir, por ejemplo, si el electromiograma me da normal, yo no creo. Es decir, esto se crea en base a la experiencia, en base al conocimiento y en base a la relación que uno mantiene con el paciente y con la familia. Por supuesto es una enfermedad muy conflictiva, porque esto te trae conflictos en el trabajo, porque en el trabajo por lo general no te creen. Exacto, y te traen conflictos familiares también, porque la familia tampoco te cree. Claro, puedo, me duele, no se puede levantar de la cama, ¿no? Es realmente un problema muy grave. Exactamente. Entonces es como que es una enfermedad media tabú, pero bueno, últimamente se va entrando en razones. Yo he trabajado personalmente mucho para que se pueda reconocer, he escrito bastantes libros sobre esto, publicaciones sobre este tema, y bueno, y por suerte hay tratamiento, digamos, ¿no? Es una enfermedad que uno podría decir que no tiene una cura definitiva, pero sí tiene tratamiento. Hay tratamiento para el dolor, con determinados fármacos especiales, hay tratamientos para los síntomas antidepresivos, hay tratamientos que son desde el punto de vista natural muy importantes, y ahora se ha impuesto un tratamiento específico que es la estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal consiste en enviar ondas magnéticas al cerebro, a determinadas áreas del cerebro, y esas áreas del cerebro que actúan como un nodo que después se distribuyen, actúan aumentando las conexiones entre las neuronas. Y eso produce una disminución importantísima del dolor en todas las enfermedades que son aquellas llamadas de desensibilización central. Todas las enfermedades que tienen un origen central, y la mayoría lo tienen, andan muy bien con este tratamiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de importar este equipo, que es el único que hay en el litoral actualmente, y empezamos a tratar la fibromialgia con unos resultados sorprendentes realmente, sin necesidad de medicación supletoria, ¿no? Nos quedamos con esto entonces, ante este diagnóstico que concretan estos especialistas. Bueno, hay tratamientos disponibles para fundamentalmente trabajar sobre el síntoma que trae lamentablemente esta enfermedad. Claro, y allí en Semener una tecnología única entonces en todo el litoral para poder mejorar la calidad de vida de tantos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Sanfilippo. Que tenga buena semana. Un gusto, Un abrazo. muy bien, Un abrazo. Hasta luego.